hay imágenes, ¿verdad? Que sencillamente no se construyen en el cerebro humano. Aparentemente, bueno, no las vemos, no le prestamos atención en el campo consciente y no hay interacciones con ellas. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, no todo lo que vemos para nosotros significa algo. De cualquier manera, el acontecimiento visual mediado por la interacción, bueno, hay interacciones como la percepción, el asignar significado, etc. Y todo eso en función también de un modelo cultural. Que una imagen la consideremos bella o no, depende del modelo cultural donde estamos insertos. Sí. Ayer, por cierto, fue el Día del Artista Plástico, ¿no? Yo creo que es proverbial para muchos artistas plásticos que después adquirieron fama no ser reconocidos en su momento. Tal vez no el artista plástico que dio origen al Día del Artista Plástico en Venezuela, porque ese día se estableció legalmente, más que legalmente, oficialmente, por la fecha de nacimiento de Armando Reverón. Armando Reverón sí en su tiempo fue reconocido. Ahora, es casi proverbial conseguirse artistas plásticos que hacen cosas extraordinarias que son reconocidas una, dos, tres generaciones después y en su momento sencillamente no. Hoy vamos a ver algunas de esas imágenes precisamente. ¿Por qué? Porque vamos a empezar, y eso es lo que trabajamos, lo que ustedes leyeron en el material que les pasé, y vamos a empezar a trabajar hoy, luego después con el apoyo de la computadora, ¿verdad? Con lo que nos lleva a la clase 3, que es una propuesta, entendiendo todo esto, una propuesta metodológica para lectura de imágenes digitales. Es decir, el que tiene la responsabilidad de componer visualmente es un creador de imágenes, es un productor de imágenes. Ustedes van a ser productores de imágenes, ¿sí? A partir de imágenes en movimiento, por supuesto, para el caso, o que dan la sensación de movimiento. Imágenes que muchas veces los insumos para producir ese resultado final no han sido producidos por ustedes. Es decir, hay un camarógrafo, un director de fotografía, por ejemplo, que les entrega un video en bruto. Ese video yo lo tengo que perforar para quedarme con parte de ese video y eso va a ser entonces una imagen que yo voy a tener la responsabilidad de incorporar a la suite de postproducción para junto con otras imágenes entonces crear, digamos, que sí es mi propia creación. Recordamos, para poner un ejemplo, el intro animado del documental de Maracaibo con vista al lago. Bueno, la mayoría de las imágenes que están allí, ¿verdad? Tal vez no fueron originalmente producidas por la persona que hizo la postproducción, es decir, que hizo esa composición visual. ¿Sí? Tal vez ni siquiera hizo el render del agua, pero le entregaron material en bruto con el agua renderizada, y lo que hizo fue crear entonces la sensación de animación y tal, que sí. Eso es muy importante decirlo, ¿por qué? Porque lo damos por sentado. Lo damos por sentado, pero resulta que cuando se nos asigna el trabajo de hacer composición visual, es muy común que muchas de las imágenes con las que vamos a trabajar para producir, para componer visualmente y de manera digital al final, ¿verdad? No hayan sido producidas por la persona, generadas por la persona que de alguna manera construyó el fragmento de composición visual, porque así trabaja el cine, hay una ultra especialización, hay una división del trabajo en el cine. Entonces, sobre lo que originalmente, esto me lleva a decir que sobre lo que originalmente se percibe de una imagen o significa una imagen del puente, que para alguien puede ser un simple registro documental, historiográfico, para mí puede ser, ¿verdad?, la simbolización de lo que es el devenir de la historia del Estado Zulia en un fragmento de composición visual, porque así lo planteó el postproductor que montó ese intro animado. Es como la historicidad del Zulia en función de, o contenida alrededor del lago. Y por eso el documental se llama Maracaibo con vista al lago. La relación, digamos, atávica que hay entre esa ciudad y el lago de Maracaibo. Como la que tenemos los caraqueños. Bueno, yo soy caraqueño. ¿Son ustedes caraqueños también? No, yo soy de Huela. ¿De Puerto Ordaz o de San Félix? De Puerto Ordaz. De Puerto Ordaz. Paréntesis, a mí me gustó mucho Puerto Ordaz porque yo originalmente estudié ingeniería, tenía 16 años cuando me inscribí, cuando egresé de bachiller, pensando en irme de Caracas. Y resulta que nunca me fui, porque además tengo la profesión de, editor y productor, y eso lo he hecho durante muchos años, pero yo estudié ingeniería también, soy egresado de la Universidad Central. Y como tú debes saber, allá están las empresas básicas y muchos otras. Yo soñaba con trabajar en las, nunca lo hice. Bueno, sí lo hice, porque además de mi desarrollo profesional en el campo audiovisual y de producción audiovisual,
yo también he sido consultor de ingeniería. Eso me ha llevado a ir muchas veces a las empresas básicas a trabajar, a hacer trabajo de consultoría. Pero no vivía allá, no vivía allá. Aunque, bueno, el Puerto Ordaz que yo conocí hace 20 y tantos años era muy distinto al que es ahorita. Yo recuerdo que había una sola discoteca y eso era un acontecimiento, se llamaba Excalibur. Ajá. Me escuché. No, eso para ti debe ser ya la prehistoria de Puerto Ordaz. Pero mis familiares se han hablado. No había centros comerciales y lo que llaman, todavía lo llaman el centro, realmente no era el centro. Que es lo que dice, bueno, voy para el centro, eso para mí no era el centro. Que es donde está el Hotel Racil, ese tipo. Eso vendría siendo Altavista. Para mí el centro es Altavista. Eso, el centro es Altavista. Ahorita. Pero en aquella época el centro era más, pues yo hice la pasantía profesional en Ferrominera, pero la que está en Castillito, no la que está en Ciudad Peor. Castillito todavía se llama. Sí, Castillito todavía. Bien sabroso se come ahí. Bueno, entonces a lo que quiero decir es que los caraqueños tenemos una relación atávica con el Ávila, por ejemplo. Tú si vas a hacer con el Guaray, el Repano, ese parque nacional se le cambió el nombre. Entonces, la relación que tengas con el Guaraira determina tu visión de Caracas, indudablemente. Y eso es importante porque siempre vamos a asignar un significado previamente predigerido, valga la redundancia, predigerido a las imágenes con las que interaccionemos. Siempre, siempre. No hay una imagen que para nosotros, al enfrentarnos a ella y vernos obligados a darle una lectura, no haya un inventario previo de elementos, de imaginario, ¿verdad?, que nos permiten entonces procesar, además con una mediación. No es lo mismo que yo vaya a un museo a ver una pintura de Armando Reverón a que la vea a través de una computadora. Ahí hay un cambio importante del elemento que soporta y eso mediatiza la interpretación que yo le doy a la imagen. ¿Sí? De modo que, bueno, hoy vamos a trabajar esa propuesta metodológica para la lectura, que es creación o es de alguna manera diseño de dos investigadores, Cristian Álvarez y Mariela Sato. Ellos son personas estudiosos de fenómenos multimedia, ¿verdad?, con algunos ejemplos, y vamos a dejar al final de la clase, recuerden que nos vamos más temprano, planteado el ejercicio número 1, ¿sí? El ejercicio número 1 que me lo entregan la próxima clase. Como me tienen que entregar un ejercicio en la próxima clase, esta clase no damos material para que lo lean y hagan un resumen, o sea, eso no es que va a ser todo el tiempo. Si hay un material, yo les pido un resumen, si hay un ejercicio, bueno, completen el ejercicio en la semana, ¿sí? Ajá, se leyeron el material, supongo. ¿Tuvieron alguna dificultad para comprender lo que allí se dice? De repente habría que practicarlo un poco, ¿verdad? Sí. Un poco para asimilarlo. Pero básicamente es una propuesta desde la academia, ¿verdad?, para empezar a hacer emerger un discurso visual. Esa es la premisa. Es decir, toda imagen tiene un discurso visual dentro de ella, así sea la imagen más prosaica, el garabato más, bueno, X, ¿verdad? Tiene, o a partir de ella emerge un discurso visual que de cualquier manera está determinado por lo que el que produjo la imagen quiere decir en principio. Ahora, si eso queda claro, si no queda claro, si es acorde con el imaginario de su tiempo, etcétera, pues entonces eso ya está por verse, ¿no? Y si la imagen es de naturaleza artística, eso entonces hará emerger un discurso visual mediado por los códigos estéticos del espectador y del que produce la imagen. Entonces, ustedes, como yo les decía al principio del comentario, van a tener que producir imágenes para que otros las vean, para consumo de otro y para consumo cultural. Entonces, cuando estamos hablando de consumo, hay unos estándares a partir de los cuales ustedes tienen que producir imágenes, ¿sí? Ahora, cuando alguien rompe el estándar, cambia la regla del juego, bueno, un vanguardista está adelantado a su tiempo. Y si la sociedad acepta, hace aprensible eso, entonces cambia. Los grandes directores de cine se caracterizan porque en sus obras proponen códigos nuevos, que muchas veces no son comprendidos en su momento, o sí. Hola, buenos días. Pero el estándar se mantiene. El estándar en el cine se mantiene. En el cine todo está estandarizado. Todo. De manera que es importante que antes de antes de escribir imágenes, antes de componer imágenes, ¿verdad?, nos ejercitemos primero en cómo leemos las imágenes que vemos, ¿sí? Porque cuando usted recibe como insumo imágenes que han producido otros y tiene a partir de ellas el deber de producir una nueva pieza audiovisual, lo primero es interpretar lo que le están entregando.
para ver si le funciona o no, o de qué manera usted lo hace tributar al discurso visual que quiere hacer emerger a partir de una pieza animada. ¿Sí? Es lo mismo, por ejemplo, para niños, ¿verdad? Un trabajo para niños, ¿verdad? Que un documental de investigación antropológica, por ejemplo, puede tratar sobre el lago Maracaibo, las dos veces, ¿sí? Y además, como eso se inserta en un mercado de consumo cultural, ¿verdad? Hay que conocer primero ese mercado para ver qué es lo que de alguna manera el público que forma parte de ese mercado quiere consumir, ¿sí? El mecanismo de distribución es muy importante y por eso hay que saber leer lo que vemos. El mecanismo de distribución cada vez es más importante porque, como le decía yo en la primerísima clase, ¿verdad? Se ha amplificado la oferta en modalidad de distribución de producción audiovisual. Bueno, ahorita estamos con la fiebre del streaming, ¿verdad? La televisión a la carta y tal, y qué sé yo. Pero bueno, también están las redes sociales. Sí. Están los dispositivos móviles que sin necesidad de estar conectado a una red social, yo puedo compartir a través de ellos, producir imágenes en movimiento, y ese mecanismo determina tiempo de atención, formatos, duración, etc. Todo eso implica que yo a cualquier imagen, a la misma imagen, no le voy a dar la misma lectura si el soporte cambia. Es decir, una cosa que yo me tomo en serio cuando estoy viendo TikTok, si me lo ponen en una pantalla de cine, en una sala de cine clásico, oscura y tal, no me lo voy a tomar tan en serio a la luz de ese espacio. Es decir, el entorno cultural determina la manera en que nosotros leemos las imágenes. Y eso lo dice el material. No cuadra con la de cine. ¿Cómo? La composición de TikTok no cuadra con la de cine. Empezando por las proporciones de la imagen. Hay quien en su momento, desde la academia, atacó, bueno, pero con dureza, los videos en relación de aspecto vertical. Hay materiales en YouTube donde hay inclusive parodias de eso. Sí, hay. Es decir, donde se critica desde el cine, desde los hacedores de cine, los videos verticales. Existía TikTok hace tiempo también. A la hora de grabar y todo el tema también se hace muy complicado. Sí, pero lo cierto es que se está haciendo cada vez más y ya se le ha conseguido una utilidad. Entonces, el espectador de ahorita, que sigue yendo al cine, no ve con malos ojos ni se incomoda frente al video vertical como ha podido incomodarse para la interpretación de la imagen hace 20 años. No se va a incomodar. Por la costumbre, ¿no? Sí, como decía Rocío Dúrcal, la costumbre es más fuerte que el amor. Pero de cualquier manera hay un entorno cultural que determina eso, ¿sí? Entonces, si cambia el formato, el animador tiene que adaptarse a ese formato. Igual con los cuadros negros de horizontal. Eso llaman el efecto de CinemaScope, las barras negras arriba y abajo. Sí, pero ahora son más grandes. Series nuevas, películas nuevas. El mismo formato de televisión ha cambiado. Antes las pantallas estaban a relación de aspecto 4/3 y ahora están la mayoría de los dispositivos nuevos de 16:9. Esa es la relación de aspecto, eso es distinto a la resolución. Todo eso lo vamos a ver, todos esos términos técnicos, pero el mensaje que le quiero transmitir antes de pasar a analizar el material de la doctora Mariela Asato, que les pedí que leyeran, es que tomen en cuenta que para la producción de imágenes, por lo general el postproductor recibe insumos que no ha generado él, primero. Eso comporta una corresponsabilidad con el tratamiento que le vas a dar a la imagen. Y segundo, el análisis que hago de una imagen, la lectura y el discurso visual que emerge, depende del medio a partir del cual me llega la imagen. Determina el imaginario previo a partir del cual yo veo la imagen. Si yo esta misma imagen que tiene la compañera aquí, este resumen de propuesta metodológica, lo veo aquí en un entorno de clase en esta computadora y lo veo pintado en una pared, en un muro, en forma de graffiti, la información va a ser la misma desde el punto de vista de la decodificación del texto articulado que está allí, pero la interpretación va a ser distinta, porque el soporte es distinto, el medio es distinto, el entorno es distinto. Ese es el mensaje que les quiero transmitir. Grafitean encima del grafite. ¿Ah? El grafitean encima del grafite. Es lo más seguro. Es lo más seguro.
Porque bueno, los códigos cambian, pero los viejos códigos también se mantienen, eso es muy importante. El montaje, la teoría del montaje, han cambiado prácticamente nada en los últimos 60 años. La teoría científica del montaje cinematográfico. De manera que entonces, ¿verdad? Pasemos a analizar lo que propone la doctora Mariela Asato desde un ejemplo. Desde un ejemplo. Vamos a abrir allí la imagen que dice Eduard Manet. Enciende la máquina. No enciende esta. No tiene que. Ok, bueno, colócala ahí, grandota. Ajá. Aquí la imagen que dice Eduard Manet. No me encontré. ¿No te conectaste? No se pudo. No tienes conexión. Ah, vela aquí entonces. Vela aquí. Aquí se ve grande. ¿La tienes grande allí? Ok, ¿qué es eso? Además de un monitor con una imagen y todo eso ya lo sé, pero ¿qué vemos? Dos mujeres y un gato. Una mujer desnuda y está dando flores. Ajá, dos mujeres y un gato. Fíjate tú la primera respuesta. Por este lado lo estamos viendo en la misma pantalla, al mismo tamaño, con la misma iluminación del monitor, en la misma clase de composición digital. Una persona me dice dos mujeres y un gato y otra me dice una mujer desnuda. ¿Se dan cuenta? Yo te lo digo que no vio el gato. Que no vio el gato. No lo vi. ¿No lo viste? No vio la llegó dos mujeres y un gato. Yo, ¡ay, un gato! No me percaté del gato tampoco. Hay un gato, sí, hay un gato. Ya voy a hacer un momentito. ¿Por qué se lo hacía? Esa es la idea. Creo que es la idea precisamente. Ahora bien, desde el punto de vista demográfico, porque lo geohistórico, o sea, lo geográfico, lo histórico, lo demográfico, desde el punto de vista etario, ¿verdad? Hay más o menos una uniformidad, es decir, ustedes tienen más o menos la misma edad, son bachilleres, que para allá, que para acá, estudiantes universitarios, tienen una configuración cultural más o menos parecida. Son venezolanos, bueno, no sé si hay, todos somos venezolanos aquí de nacimiento, quiero decir. Ok, ¿verdad? Pero de entrada, ante la misma imagen, en el mismo soporte, vemos cosas distintas. Y hay quien ni siquiera ve algo. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, cuando yo escribo imágenes y las escribo para una animación, etcétera, debo estar consciente de que muchas cosas tal vez no las van a ver. Entonces, ¿hasta qué punto es necesario escribir ciertas cosas, mostrar ciertas cosas? Y hasta qué punto tú tienes que destacar unas sobre otras. Eso es lo importante. Y esa imagen es una imagen producida en el siglo XIX. ¿Sí? ¿Qué más vemos allí? Vemos un gato, vemos dos mujeres, ¿qué más vemos allí? Hola. ¿Estos que son rosas? ¿Ah? ¿Y estos que son rosas? Genéricamente serían flores, ¿no? Flores. Ok, ¿qué más? Almohada, cobijas, flores. Ajá, una La almohada. cortina. El color de las Una mujeres. cortina. Recuerdan que en una de las clases anteriores vimos también a alguien corriendo una cortina. Yo le decía que en el arte eso tenía una codificación. Si quieres, ábrela para que no tenga muñeñadito, y si no, ábrela en aquella computadora. Profe, 2 y 2. que no me llegó ese correo. Yo lo busqué y no vi el correo por ningún lado. Pero yo tengo en la lista. ¿Cuál es tu correo? Franje 23. Sí. No, sí, Y ahí yo está. vi, yo estaba ya, pero lo revisé y no está. Está el de la clase pasada. Me parece súper raro porque yo vi cómo lo envió. Entonces, bueno, yo. No sé. Bueno, descarga la imagen allí, colóquese allí. Ajá. Para que no estemos amuñoñados. Bueno, entonces vemos una cortina, una flor, una mujer y tal y qué sé yo. Estamos en un primer nivel en ese aspecto, que es el nivel de identificación de los elementos gráficos de la imagen. No estamos interpretando cómo esos elementos gráficos en su interacción, en su ritmo interno dentro de la imagen, de alguna manera quieren decir algo. Simplemente estamos viendo qué es lo que hay, sin pasar a un siguiente nivel. Ahora, esos elementos gráficos de la imagen están interaccionando entre sí y simultáneamente a su interacción emerge una propuesta discursiva de la imagen. O sea, esa imagen me quiere decir algo. Ahora, esa imagen dice algo en la medida que el espectador está habilitado culturalmente para darle una determinada interpretación. Por ejemplo, una de las profesoras, de las docentes, la doctora Carmen Hernández, que tiene una formación extraordinaria en cuanto a lo que es la historia del arte, análisis, crítica de arte, curaduría de museos, etcétera, que da clase en el CREA de Armando Reverón, precisamente, que está en Caño Amarillo.
dará una interpretación distinta de alguien que jamás en su vida ha estudiado historia del arte, pero de cualquier manera ve eso, ¿no? Ambas interpretaciones son válidas, ojo, son acontecimientos visuales. Yo no estoy diciendo que una... Ahora, una interpretación estará calificada en el entorno académico, pero de cualquier manera, el entorno académico también es parte del entorno cultural, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ante la misma imagen, los elementos gráficos podrán ser los mismos. Habrá una propuesta de interacción, pero la interpretación es diferente, según, digamos, la habilitación cultural que tenga la persona que interactúa. Y eso, de cualquier manera, el cineasta no siempre lo controla. Es decir, yo hago una película de cine de comedia. Yo lo que pretendo con esa película, en principio, es que la gente elicite la emoción del humor, el humor como emoción psicológicamente hablando. Ahora, tal vez sea más difícil, ¿verdad?, que yo como cineasta pueda controlar si mi película la va a ver una señora de 75 años o un adolescente de 16. En ambos busco elicitar el humor, ¿sí? ¿Lo tienes? No, solo tengo el anterior. No me llegó un correo y lo revisé. El último que tengo ustedes. Anterior es el número 2. Me parece súper raro porque yo también verifiqué cuando lo mandó. Sí. Ok, entonces tenemos allí a la mujer, a las dos mujeres, al gato, a las flores y tal, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Vamos a pasar del nivel de identificación de los elementos gráficos de la imagen, ¿verdad?, a otra cosa. Vamos a ver los elementos compositivos de la imagen. Es decir, cómo están. Recuerden que en la clase pasada yo les decía que toda imagen, y sobre todo las imágenes que son producidas en el ámbito artístico, van a tener un orden, una proporción, una organización, ¿cierto? Y una coherencia, o una posible coherencia. Bueno, eso ya son elementos compositivos, porque tú organizas los elementos con un criterio previo. Debe haber una coherencia entre unos elementos y otros, así que unas cosas que están planteadas estén relacionadas con otras. De manera que allí hay algo que a ustedes les parezca que está fuera de lugar. La cortina. La cortina está fuera de lugar, porque está fuera, o sea, es prescindible la cortina. Bueno, no sé cómo es esa época, pero Muy importante eso que acabas de decir. Muy importante eso que acabas de decir. En esa época, es decir, tenemos culturalmente un imaginario de épocas. Y nos parece que eso que está allí no se corresponde por lo menos a la época presente. ¿Cierto? Sí. Entre otras cosas porque es un formato que, a pesar de que está mediado digitalmente, es un formato que lo reconocemos. Lo reconocemos como una pintura figurativa, ¿sí? No es una fotografía. Ahora, un artista pudo haber hecho eso hace 15 días. Pero como lo hace con los códigos pictóricos de épocas pretéritas que ya son bien conocidos, de cualquier manera lo relacionaremos con ese pasado, en la historia de la pintura, ¿sí? No sé si ustedes han visto cuando pasan por la autopista, ¿verdad?, que un sector, sobre todo hacia el oeste de la ciudad, fue decorado con unos murales que intentan remediar como los petroglifos en la autopista. No sé si han visto. De lado y lado hay unos murales, son recientes, tal vez de hace un año y medio para acá, que colocan imágenes de petroglifos. Pero son unos petroglifos hechos tipo graffiti, ¿no? Entonces hay una interpretación. ¿Sí está? Estaba en el drive y yo buscando el correo. Pero me dio O sea, que la compartió. Ha debido llegarte el mensaje, la notificación. No me llegó, pues, pero nada. Ok, entonces bueno, ahí hay un elemento que nos parece que es un poco del pasado. Ajá, digo. Por lo menos esta parte que tiene la mujer negra. Ajá. Todavía no logro identificar qué es. ¿Qué es? ¿Qué tiene la mujer en las manos? Exacto, o sea, yo lo veo y digo, nada, puede ser una hoja pintada de flores, Un tapiz. pero es que no me puedo, o sea, no le consigo forma. No le consigue forma, ok. O sea, lo que sé son flores, pero de resto, esta parte blanca, no lo logro. La parte distinguir. blanca no es la miñete. Ujú.
Como el papel que agarra. Sí, por eso. Pero no te Un ramo de puedes flores. tan- Un ramo de flores que no tiene mucha forma de ramo de flores. El gato casi. Exacto. El gato casi ni se ve, el gato es imperceptible. Porque es negro, ¿verdad? Sí. Nada más se ve la foto porque está encima de él. Por eso, porque es negro. Entonces allí hay unos elementos, ¿verdad? De coherencia y de orden y de organización. Unas cosas destacan por sobre otras. Es decir, hay unos elementos gráficos que yo los puedo percibir, ¿cierto? Y en función de mi capacidad perceptiva y de mi imaginario y mi habilitación cultural, entonces le doy una interpretación. Esas son dos mujeres. Ahora, ¿son iguales? Nunca. No, pero son dos mujeres. Hay un gato, no es un perro, es un gato. Hay otra cosa que se me dificulta interpretar. Por ejemplo, mira, yo no sé si esas serán unas flores o paredes y tal. Entonces hay unas cosas que emergen desde el punto de vista de la coherencia que no tienen discusión. Y están colocadas desde el punto de vista compositivo, ¿verdad? Distribuidas en el espacio, presentadas de una manera que no quede lugar a dudas. O sea, esas son las cosas que a mí me interesa que se vean primero, que se vean mejor. Desde el punto de vista de, ya pensando como el que creó esa imagen. ¿Sí? Hay otros elementos allí como del color. Vamos a analizar el color. Opaco, ¿no? Opaco. Sí, pero opaco no es un color. Ah, verde, blanco. Para mí blanco y Negro. verde son los colores. Son principales. protagonistas el blanco y el verde, ¿verdad? Ajá, y el verde, desde el punto de vista de psicología del color, inclusive de marketing, ¿a qué nos lleva? Naturaleza. Naturaleza. Ahora, los elementos dispuestos en color verde en esta imagen son elementos propios de la naturaleza tal cual. No. No, porque son unas cortinas. Las cortinas fueron creadas por el ser humano. O sea, ahí hay una duplicidad desde el punto de vista de la coherencia visual. Es decir, las cosas verdes no son naturales en esta imagen. Pero siguen siendo verdes. Tengo una sensación, ¿verdad?, de apaciguamiento, porque todo lo que está relacionado con la naturaleza tiende a apaciguar emociones, Qué raro. no a elicitar pasiones. Desde el punto de vista de la psicología del color, que la vamos a ver bien en detalle, clases para eso. ¿Sí? ¿Qué otro elemento allí hay desde el punto de vista del color que destaque? Color, bueno, que Amarillo. Blanco. Amarillo. ¿Dónde está el amarillo? Aquí alrededor de la sábana, los zapatos y bueno, una persona La rana me parece más bella. Ella es amarillenta, Ah, sin duda. Para mí el que sobresale es el Bueno, blanco. sí, ¿verdad? Blanco. Ah, bueno, Ajá. ese que Y el se ve blanco, mucho. ¿cómo yo lo interpreto? Ah, bueno. ¿Qué? El blanco tiene una interpretación cultural también. Algo bueno. Pureza. Paz y tranquilidad. Ajá, paz, tranquilidad, pureza. ¿Sí? Inocencia. Luz. Humildad. Además, luz. Ah, también. Pureza, luz. Entonces, yo dispongo la luz hacia donde me interesa, Efectivamente. en este caso. Primero para dar una sensación de profundidad, porque el juego de luz y sombra contribuye a la creación de una sensación de profundidad. La vista del ser humano es telemétrica. O sea, su principal característica es que mide distancias, determina distancias, calcula distancias. Entonces, para poder calcular distancias, yo tengo los contornos, tengo las proporciones, pero tengo también las luces y las sombras. ¿Sí? Entonces, esos elementos allí en color blanco, ¿verdad?, están nada más y nada menos que prestándole soporte a una de las figuras, ¿verdad? Y aquí. A una de las figuras y a uno de los elementos, que son las flores y la mujer que está acostada, ¿cierto? No, Entonces, no, ahí hay no. una conexión. No El era la blanco cama. conecta el elemento, dime. No era la cama. Sí, la cama. Ah. La cama le presta soporte a la figura que está acostada, pero también le presta soporte, le presta marco a las flores. ¿Sí? Y esa mujer tiene en la sien una flor. Entonces hay una conexión. Mujer-flor. ¿A través de qué? A través del color. Porque lo que rodea a la mujer que está acostada es blanco y lo que rodea a las flores es blanco. Y la mujer a su vez tiene un elemento que es una flor en la sien.
O sea, ahí hay una conexión. Esa no es cualquier mujer, entonces, desde el punto de vista discursivo. No es cualquier mujer. Alguien lo dijo al principio porque salta a la vista, pero hasta ahora no le hemos asignado tal vez importancia alguna a que la mujer está desnuda. Ahora, usted ve una mujer desnuda caminando por aquí por la Plaza Morelos y va a ver un beta, como dicen los muchachos ahorita. ¿Cierto? Porque hay un contexto cultural, ¿verdad? Figurativo, representacional, que de alguna manera justifica ciertos códigos. En la plástica, la desnudez de la mujer es una codificación que se ha mantenido durante y en diferentes culturas, ¿sí? Entonces no nos escandaliza. Ahora, si hay dos mujeres, esas mujeres ya dijimos que eran diferentes, ¿cierto? Sí. Ya hay una diferencia que emerge a partir de el Color. color. Ujú. Ajá, y a esa diferencia de color yo le puedo dar una interpretación. Sí. ¿Cuál? Que una sirve a la otra. Que una es sirvienta. Sí. ¿Por qué? Por la ropita y es negra. Por la ropita y porque es negra. ¿Qué por la época? Ah, y por la época. También. Sí, porque estamos hablando de una pintura que nos, de una imagen digital, perdón, que nos da suficiente información como para comprender, como para a la hora de hacer la decodificación de, bueno, de que eso es una pintura de una época pretérita. Y en la época pretérita existía la esclavitud a la usanza clásica, todavía existe, ¿verdad? Todavía existe. Pero de otra manera, ¿sí? Porque han cambiado los modos de producción y tal, y qué sé yo. Y que no estamos en África ni países así. No, pero estamos en Latinoamérica, que es lo más parecido a África que hay. Te salvaste esta vez. Ajá, entonces bueno, yo eso le doy una interpretación a esa diferencia de color, ¿verdad? Ajá, ahí hay un aspecto de servidumbre. Y desde el punto de vista del orden, de la coherencia y de la organización de los elementos gráficos, también hay otro elemento que me da Que la blanca está encima de la potestad, negra. potestad para reconocer que hay una cuestión de servidumbre o de jerarquía de los personajes dentro de la imagen, que la mujer negra está de pie Y está. y la que está cómoda en un lecho es la blanca. O sea que hay una jerarquización desde el punto de vista, pero no desde el punto de vista del color, sino de la forma en la cual están dispuestos los elementos gráficos. O sea, yo una la coloco de pie, la otra está cómodamente acostada y con zapatos además. Pinchola. Ah, no, zapatos. Disculpe. Y de paso. Hay muchas clases que ni habrá. Ok, fíjense ustedes entonces cómo juega el color, cómo juega o sea, hay todo un juego, hay toda una conexión, ¿verdad? Discursiva a partir de unos elementos gráficos que en su singularidad, es decir, yo los puedo distinguir unos de otros, ¿verdad? Pero en su conjunto, dispuestos con un orden, con una coherencia, etcétera, y por las propias características figurativas y colorimétricas y tal, terminan haciendo emerger allí un discurso visual. Entonces resulta que eso no es simplemente dos mujeres y un gato, no, ahí hay una esclava. Y ahí hay unas flores que están conectadas directamente con la mujer que no es una esclava. Hola. Ya allí empieza a emerger un discurso, ¿sí? Y luego vienen tal vez adicionalmente los elementos técnicos, a partir de los cuales fue construida la imagen. En el cine hay algo muy importante que se llama criterio de verosimilitud. Hay un pacto entre el espectador y la película, ¿verdad? Un pacto no escrito, a partir del cual cuando las películas están bien hechas, ¿cierto? Te lo Y traes. tú empiezas a verla, ¿verdad? Tú le asignas una verosimilitud a lo que estás viendo, a pesar de que en algún lugar de tu espíritu estás consciente de que eso es una representación que no necesariamente se corresponde con la totalidad del mundo real. Y hay un ejemplo clásico.
todo el que ha visto la película Star Wars, ¿verdad? No las 25 que vinieron después, la primerísima única, ¿verdad? ¿Qué son las C? Se da cuenta, ese es mi teléfono celular. Es que tengo una situación como yo le dije familiar, entonces me están escribiendo y estoy ahí como monitoreando. Disculpen eso, a mí no me gusta hacer eso, pero hoy se me presentó esa situación. Entonces fíjense, como le venía diciendo, quien ha visto la película de Star Wars, ¿verdad? Sabe que hay una escena que es parte de una secuencia clásica de esa película, que hay una persecución entre naves espaciales. ¿Recuerdan eso? Quienes han visto la película de Star Wars. ¿No la han visto? Y entonces una nave está disparándole a otra en el marco de unos rayos láser, una cosa así. Sí, por el estilo. Y eso suena. Pero esas naves están en el espacio exterior. Y en el espacio exterior el sonido no se propaga, porque no hay materia por medio de la cual se propaga el sonido. En este planeta Tierra se propaga el sonido porque hay un elemento no visible al ojo desnudo, ¿verdad? Que es el aire, que es a partir del cual se propaga el sonido. Pero en el espacio exterior, que es vacío en su totalidad, no hay nada a partir de lo cual se propaga el sonido. Entonces eso es mentira, desde el punto de vista estrictamente físico. Eso que está pasando, sin embargo, yo creo que eso es posible. Entonces hay un criterio de verosimilitud. ¿Sí? Sí, pero sería raro si lo sueltas. ¿Ah? Sería raro. Lo verías raro, porque recuerdan lo que le decía en la clase pasada, de que una cosa pelúa y tal te perseguía por la Plaza Morelos. Bueno, yo siempre lo desconocido lo llevo a lo conocido, por eso me da comodidad. Y como el cineasta lo sabe, esa comodidad le permite al espectador concentrarse en los sustantivos de la escena, que es la persecución. Lo cual no significa, de cualquier manera, yo pudiera decir allí, bueno, pero lo que pasa es que la esclava es esclava, pero ella tiene pinta de que se quiere emancipar y tal. ¿Tiene pinta de que se quiere emancipar? No. No, ¿verdad? Bueno. O sea, me parece que desde el punto de vista anecdótico, ella sigue esclavizada en la sumisión, vamos a decirlo de esa manera. ¿Qué le gusta? Bueno, yo no sé si le gusta. No, yo esa palabra no. La sumisión no necesariamente está relacionada. Exacto, a nadie le gusta español. Recuerda cuando yo le decía en la primera clase que es estudiar. Estudiar es hacer algo con el fin de aprender. Ahora, si lo hace de buena gana o no, es otra cosa. Pero hace algo con el fin de aprender. Eso es estudiar. Ese algo puede ser leer, por ejemplo. Ajá, entonces qué interesante, ¿no? Todo lo que hemos dicho hasta ahora de esa simple, sencilla, sola y única imagen. Bueno, esta es la cosa. Bueno, hay una serie de codificaciones que se corresponden con la plástica del siglo XIX. Porque ese cuadro, esa pintura específicamente, cambió una parte muy importante de la historia del arte europeo. Ese que ustedes están viendo allí, que aparentemente es inofensivo. Ese cuadro se llama Olimpia. De un señor, ¿verdad? Pintado por un señor llamado Edouard Manet, que cambió con ese cuadro una de las codificaciones más interesantes del arte europeo del siglo XIX, primera parte del siglo XX, que fue el impresionismo. Les comentaba ayer que, bueno, se conmemora el natalicio de Armando Reverón ayer, Día del Artista Plástico en Venezuela. Reverón fue un impresionista, fundamentalmente, también, que empezó como un academicista, empezó como un neoclásico en su juventud, pero después se hizo un impresionista. Bueno, Manet fue un impresionista también, y a partir de ese cuadro, para no hacerle muy largo el cuento, más nunca vendió un cuadro, murió en la pobreza, más nunca le dieron una medalla en un salón y tal. Bueno, ese cuadro lo proscribió del mundo académico, donde tenía un reconocimiento. Excelente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a nadie le va a sorprender que en el siglo XIX, más en la pintura impresionista, hay una mujer desnuda. Eso no iba a escandalizar a nadie, eso no iba a sorprender a nadie. En aquella época ni en esta. Tampoco que hubiese una esclava y mucho menos que hubiese un gato. Ah, pero entonces ¿por qué ese pobre hombre, verdad, cayó en el ostracismo y vino a ser reconocido 1 o 2 generaciones después, de todos los muchachos jóvenes que querían pintar como Manet? A mí ya un aspecto de mi historia, de mi pequeña historia personal, a mí ese cuadro siempre me llamó la atención. Desde que yo era un niño, yo lo veía en los libros de historia del arte,
que antes en el bachillerato, cuando yo cursé primaria y bachillerato, todavía se usaban libros en papel, ¿verdad? Entonces, bueno, había una asignatura, ahorita se llama Arte, Cultura y Patrimonio, creo, en el bachillerato. Arte, Cultura y Patrimonio. No sé, eso ya lo cambiaron. ya No, es que quitaron ahorita, biología. antes que existía bachillerato en humanidades, bachillerato en ciencias, bachillerato en humanidades, veía una materia llamada Historia del Arte. Y yo todavía conservo de mi tío y tal, y de mi padre y mi familia, en mi casa conservo algunos libros de eso de Historia del Arte, siempre me llamaron la atención muchísimo. Y a mí ese cuadro me llamó la atención.